Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por la oportunidad que tenemos en este momento de escuchar tu voz. Y te oramos, Señor, que seas tú hablándonos a través de tu palabra. Que tu palabra penetre en nosotros, Señor, y nos siga transformando para que cada vez seamos más parecidos a la imagen de tu Hijo. Te damos gracias, Padre del cielo, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El título de la predicación de hoy es Declinación espiritual. Declinación espiritual o decadencia espiritual. Hemos estado mirando unos versículos en Hechos, capítulo 4 y capítulo 5, últimamente. Y todo este pasaje se refiere a cuando sucedió todo esto de Pedro y Juan, estaban predicando, bueno, iban hacia la sinagoga y se encontraron con un cojo de nacimiento, lo sanaron y el cojo pues de 40 años feliz y los seguía para todas partes y todo el mundo impresionado por todo lo que había hecho Pedro, lo que habían hecho Pedro y Juan. Los pusieron presos, los soltaron, les dijeron que no podían volver a hablar de Cristo. Ellos fueron donde sus hermanos y les dijeron lo que le habían dicho, que les prohibían hablar de Cristo, pero siguieron hablando de Jesucristo. Entonces, ¿recuerdan la reacción de los discípulos con los que se encontraron Pedro y Juan? Ellos como oraron y le dieron fue gracias a pues reconocieron la soberanía de Dios, de que Él es el dueño de todo, el que está en control de todo, y más bien le oraron para que les diera denuedo y ganas y fuerza para hablar de la palabra de Dios. No le dijeron, quítanos esto de aquí, esta amenaza, sino danos fortaleza para hablar con denuedo. O sea, con todo lo que podamos hablar la palabra de Dios. Esa fue la forma como ellos oraron. Y después que oraron, entonces viene estos versículos que dice acá, que es el que quiero recalcar hoy. No quiero recalcar sino dos versículos, que es este. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Cuando ellos oraron. Está ese versículo, ténganlo en cuenta. Pero lo vamos a poner junto a este otro versículo, que es cuando sucede lo de Ananías. ¿Recuerdan? Ananías y Zafira, que vendieron, ahí Pedro relata cómo, allí Lucas en Hechos nos relata cómo era la vida de la iglesia primitiva. Al decir iglesia primitiva no es que fuera una iglesia arcaica, no, la primera iglesia, la que impactó al mundo y que transformó el mundo. Dios por medio de la iglesia transformando el mundo. Esta iglesia, no por decir iglesia primitiva quiere decir que es una iglesia arcaica pasada de moda, no, todo lo contrario. Ojalá tuviéramos esa iglesia en este momento. Pero entonces estaban diciendo cómo estaba viviendo, cómo era la vida dentro de esa iglesia, y decían que todo lo que, si alguien tenía alguna propiedad y había algunos necesitados, las personas incluso vendían esa propiedad y daban para el sostenimiento de las otras personas que estaban mal en ese momento, ¿sí? Y entonces hubo una pareja, Ananías y Zafira, que se habían comprometido a dar el 100% de lo que vendieran una propiedad. La vendieron y no dieron el 100%, sino que dieron una parte, ¿sí? Entonces, y ese hecho, solo el dar una parte de lo que ellos se habían comprometido con la iglesia de dar, con el Espíritu Santo. Entonces Pedro les dice,
Este es el otro versículo que vamos a ver hoy. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Qué pasó contigo? Tú dijiste esto y ahora estás haciendo esto. Tú te comprometiste a esto. No era tu obligación, pero te comprometiste a eso. Y ahora sales con esta... ¿Cómo Satanás? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo y dijeras mentiras y fueras un hipócrita. ¿Por qué? ¿Qué pasó contigo? Entonces, tengamos en cuenta esos dos versículos. Uno, el lugar en que estaban congregados tembló cuando ellos oraron. Fueron transformados y llenos del Espíritu Santo. Pero después viene Ananías y hace esto. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Por qué ahora, en lugar de estar lleno del Espíritu Santo, por qué Satanás llenó tu corazón? Y tú estabas contado dentro de los que creían en Cristo Jesús. ¿Qué pasó? Entonces, al mirar esto, y al mirar la situación actual de la iglesia, de cómo se han desarrollado los últimos meses y qué ha pasado con la mayoría de las iglesias cristianas, y no solo aquí, lo que vamos a mirar no es de que quiera uno señalar y decir, y uy, es que este está haciendo esto, este no viene, o lo que sea. No, sin tratar de, sino como mirando todo lo que está pasando en la iglesia de Cristo a raíz de lo de la pandemia. ¿Sí? A raíz de toda esa situación, salen a relucir una serie de situaciones, una serie de comportamientos que reflejan, en últimas, la vida espiritual de cada quien y por lo tanto de cualquier congregación, o sea, la iglesia. Sale a relucir eso. Porque es lo que se observa hoy, una falta de compromiso. Se nota una decadencia espiritual. Una falta de usar los medios espirituales que Dios nos da, que lo estuvimos viendo la semana pasada en la clase. Los medios espirituales que Dios mismo nos da, que los usemos para nuestro crecimiento espiritual, lógicamente, pero no lo hacemos. ¿Qué medios espirituales? Hombre, la oración, la lectura de la palabra, la alabanza aquí en la iglesia, el asistir a la iglesia, el predicar su palabra, el hablar con los demás, todo esto que encierra el comportamiento de una persona cristiana. Se nota un decaimiento en eso, generalizado. Declinación espiritual. Vamos así. Vamos así. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué está pasando? Pero veamos primero algo del primer versículo que leímos. ¿Sí? Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Sí? Lo más seguro es que en el momento de tu conversión, cuando tú recibiste a Cristo como Señor y Salvador, fue algo muy especial y muy significativo en tu vida. Seguro que fue así. Para la gran mayoría de los cristianos ha sido así. Es posible que no haya habido una cuestión de espectacular, así como la que se está diciendo acá, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. No, es muy posible que nuestra conversión no haya sido así, tan espectacular, pero sí con el mismo significado y la misma trascendencia. Fue el mismo milagro, el que sucedió con todas estas personas, el mismo milagro sucedió contigo cuando recibiste al Señor. Sí.
Definitivamente algo especial tuvo que haber ocurrido en tu vida. Y sí, pues según la palabra de Dios, cuando eso sucedió, pues tú fuiste regenerado. Tú naciste de nuevo. Fue todo un nacimiento que ocurrió en ese momento. Eso fue algo espectacular y, como decía, eso es algo milagroso. Así no hubiera temblado el recinto. Para cada uno de nosotros, pues la experiencia tuvo que haber sido diferente. Es posible que no hayas sentido nada especial, así como diferente. Muchos otros sí sentimos algo, otros no. Y eso está bien. Cada quien tiene su experiencia diferente. Pero lo que sí es seguro es que en ese momento, o en algún momento después, o días después, tú fuiste removido de un mundo de pecado y trasladado a un mundo de justicia. Eso sucedió. Y eso es algo espectacular. Fuiste reconciliado con Dios. Tú eras un enemigo de Dios. Ahora tú eres un amigo de Dios. Y no solo amigo, tú eres un hijo de Él. Eso es un milagro. En ese momento también tú fuiste lleno del Espíritu Santo, así como lo que estamos hablando de los discípulos en ese momento. Las personas que estaban allí fueron llenos del Espíritu Santo. Y en ese momento entendimos el Evangelio. Entendiste el Evangelio. Entendiste qué fue lo que Jesús, el Hijo de Dios, hizo por ti. Entendiste y aceptaste que Jesús, Dios hecho hombre, vino y nació de una virgen. Vivió una vida santa, sin pecado, y por medio de su muerte en la cruz, pagó la pena y el castigo que tú has debido pagar por tus pecados. Él vino y lo pagó. Tú te arrepentiste de tus pecados y los recibiste y aceptaste a Jesús como tu Señor y Salvador. En ese momento tu vida se transformó. Tembló por dentro todo su ser y se transformó. Tú ya no eres el mismo. Ya no eras el mismo. Y la vida diaria fue diferente para ti. Tu vida era diferente, miraba las cosas diferentes. Cuando uno reconoce que es pecador, empieza uno a mirar toda la vida diferente. ¿Sí? Pero al mismo tiempo, con gozo y alegría, querías que el mundo por fuera supiera todo lo que había ocurrido en ti. Y tú que hubieras querido decirle a todo el mundo eso que tú viviste y el significado de lo que pasó con tu vida. Tú querías decírselo a todo el mundo y salías y contabas, las personas de pronto ni entendían qué le pasó a este loco o lo que sea. Muchas veces hay historias de esas. Pero otro no fue tan efusivo, pero de todas maneras internamente sentían ese deseo de que todas las demás personas supieran qué había pasado contigo y cómo era esa nueva vida que había nacido en ti. Y lo que dice la segunda parte del versículo, y hablabas con denuedo la palabra de Dios. Hablabas con denuedo, con ganas, con todo tu ser. Yo quiero que todo el mundo sepa, sí, yo soy cristiano, ahora soy nacido de nuevo. Al decir con denuedo, quiere decir con todo lo de uno. Y querías que todo el mundo a tu alrededor no solo supiera lo que tú estabas conociendo, sino querías que todos vivieran esa misma experiencia. Querías que los demás también fueran transformados, querías que los demás también fueran salvos, así como tú. Eso era gozo, eso era alegría. Pero, y este pero no es como los peros que uno encuentra en Romanos y en varias epístolas donde Pablo habla de todo lo malo que es la sociedad, todo lo malo que es el hombre, pero Dios transforma todo. Aquí este pero, estoy escribiendo acá, es al revés. Está toda esa maravilla de tu salvación y el significado y tu euforia, tu alegría, tu gozo. Pero, al examinarnos hoy en día, ¿sentimos lo mismo?
Ese gozo y alegría ha crecido. Ese compromiso que nosotros quisimos adquirir y que adquirimos ese día, ¿ha crecido ese compromiso? ¿Hemos sido fieles a ese compromiso? Ese gozo viene aumentando cada día. O por el contrario, la pregunta que Pedro le hizo a Ananías podría ser para nosotros. Y en lugar de decir, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Tal vez de pronto debería ser la misma pregunta, Héctor, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que ahora no sientas el mismo gozo que cuando recibiste al Señor Jesús en tu corazón y ahora estés decayendo espiritualmente? Imaginémonos a Pedro preguntándonos eso. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Por qué ya no es lo mismo o mejor? ¿Qué fue? Y esa situación, hermanos, parece que fuera la generalidad de lo que vemos hoy en día en el mundo cristiano. Por eso decía yo al comienzo, no quiero señalar a nadie, ni mucho menos. Como a raíz de la pandemia se ha dificultado la asistencia a los servicios de oración, se nota, yo creo que todos ustedes lo han visto, un decaimiento espiritual generalizado. Reflejado en que lo de la pandemia más bien se ha convertido como en una excusa y en una falsa justificación para no ejercitar los medios espirituales que Dios nos da. Se convirtió la pandemia en una excusa. ¿Por qué no ora? Por la pandemia. ¿Por qué no va a la iglesia? Por la pandemia. ¿Por qué no lee la palabra? Porque la pandemia. Todo. Tiene uno la excusa perfecta. A todo. ¿Por qué no está gozoso de su vida cristiana? Por la pandemia. Entonces se nota un decaimiento en nuestro interés por las cosas espirituales. Hombre, pero vaya a la iglesia y usa la máscara. No, es que yo no me aguanto esa máscara, yo no la soporto. No puedo, yo quisiera, pero no puedo. Pero después los ve uno en los malls, en shopping, allá, comprando cosas con su máscara. No es problema. Pero para ir a la iglesia, ¿eso qué es? Decaimiento espiritual. Ahora, es posible que varias cosas de estas nos esté sucediendo y ni siquiera nos demos cuenta. Que se van volviendo como comunes, como normales en la vida del cristiano. Entonces, por lo tanto, es necesario que nos examinemos y tomemos las medidas correctivas ante esa situación. Es necesario. En 2 Corintios 13:5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Probaos a vosotros mismos. Examinaos. Varias veces en la Escritura aparece eso. Lo que acabamos de leer para la cena del Señor. ¿Qué es lo que leímos? Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Así lo que le pasó a Ananías. Él está durmiendo. Y no es solo a Ananías, a muchos. ¿Te acuerdas lo que dice aquí Pablo? Examinaos a vosotros mismos. Para el efecto, quiero que recapaciten, es mi deseo, que recapaciten y se autoconfronten en cada uno de los puntos siguientes que voy a leer. Cada quien,
va haciendo ese ejercicio ahorita, más tarde, lo que sea, para ver si de pronto tenemos algo de ese decaimiento espiritual o no. El primero, ¿sientes gozo y deleite en las cosas espirituales? ¿Te gozas con todo lo referente a tu vida espiritual? Es muy posible que conozcas bastante de la doctrina, de las doctrinas, que sepas bastante incluso de la palabra, que sepas mucho. Es posible que tengas todo ese conocimiento. Pero lo más importante es, ¿sientes gozo y te deleitas del significado de esas doctrinas, lo que implican esas doctrinas? Las doctrinas ayudan para que uno comprenda más profundamente el gran significado de todo esto de la salvación, del gran significado de todo esto de Cristo, de la venida de la segunda persona de la Trinidad que es la tierra. Las doctrinas ayudan a profundizar más y descubrir una cantidad de cosas que uno no las ve a simple vista. Es posible que aquí en el servicio cantes alabanzas, las cantas, ok, sí, pero ¿sientes gozo en realidad? ¿Vienes a sentir ese gozo de poder alabar a Dios, al Creador tuyo, al que te ha sacado del fango y te ha dado esta vida nueva? ¿Sientes gozo con eso? ¿Vienes al servicio porque quieres de corazón alabar y glorificar a Dios? ¿O por el contrario vienes por costumbre o porque es algo que toca hacer? Es bueno hacerlo. Para quedar bien, de pronto se viene para quedar bien con algún familiar o con un amigo, o lo que sea. En Isaías 29:13 leemos este versículo. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí, si es que hay alguno, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿Es un verdadero temor de Dios? Dice aquí Isaías que no lo veía. ¿Nosotros qué? ¿Sientes temor de Dios? Al entender temor, así como lo decíamos la vez pasada, no solo estar al frente de algo sublime, poderoso y wow, siente uno temor, esa reverencia ante todo, y también el temor de porque es una persona absolutamente justa, castiga, y estar al frente de alguien así, que es justo y aplica su justicia. Si no te estás deleitando en las cosas espirituales, ese es un signo de que estás decayendo espiritualmente. Segundo punto, ¿está mi corazón tratando verdadera e intencionalmente de buscar la santidad cumpliendo con la palabra de Dios? Estoy luchando con todas mis fuerzas contra el pecado. Estoy luchando con todas mis fuerzas contra todo lo que me aleja de Dios. Hay una ley ley moral que me acerca hacia Dios y hay otras leyes que me alejan de Dios. ¿Yo dónde estoy? ¿Aquí o allá? Estoy luchando contra todos los hábitos que me alejan de practicar esos medios espirituales de los que hablamos al comienzo. Tengo la suficiente dominio propio para dejar de ver ciertos programas de televisión o de internet para concentrarme a estudiar la palabra de Dios y gozarme en eso. Estoy tratando de hacer eso. O me la paso ahí en internet, en Facebook, WhatsApp y demás. Romanos 7:22 dice: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, dice Pablo. ¿Me deleito? ¿Te deleitas? Ojalá que así sea. El tercer punto. Mi fe persevera y aumenta
cuando estoy en medio de pruebas y aflicciones? ¿O por el contrario caigo en la incomodidad y en el resentimiento y caigo en la amargura porque es que no, eso mire cómo estoy de enfermo y no, mire la situación en la que estoy? ¿O eres un cristiano que a pesar de las pruebas, a pesar de las vicisitudes, a pesar de las circunstancias, te gozas porque sabes que Dios está contigo llevándote de tu mano y que con Él saldrás adelante? Y salir adelante no quiere decir que se va a cumplir lo que tú quieres, no. Saldrás adelante porque va a suceder lo que Dios quiere para ti, que es lo mejor que te sucede. Estás tranquilo y gozoso con eso. Me angustio porque de pronto con esa enfermedad voy a morir. Voy a morir. ¿Ahora qué hago? Voy a encontrarme con el Señor y voy a gozarme allá. ¿Qué hago? Cosas contradictorias. Cuarto punto. Mi deseo de conocer a Dios. Quiero conocerte, Dios. Quiero saber de ti. Sé que la vida eterna está en el conocimiento tuyo y de Jesús. Mi deseo de conocer a Dios me motiva diariamente a leer la Biblia para conocerlo más. O leo la Biblia solo por costumbre, o solo como por saber, historia. Ahí leo, sí, chévere leer la Biblia, rico. O es por conocer al Dios de tu salvación. Y que te deleites en eso. Colosenses 1:9 dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Cómo? Por medio del estudio de la palabra y de la meditación en ella. ¿Lees la Biblia para obedecerla y para glorificar a Dios? Lo de la lectura de la palabra es como un termómetro para esa situación que estamos mirando de la decadencia espiritual. Es como un termómetro. ¿Cuánto leo de la palabra? ¿Cómo la leo? ¿Qué hago con eso? ¿Cómo está cómo está todo eso? Ese es un termómetro de cómo estás tú espiritualmente. El Salmo 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Para eso leo la palabra, para que me ayude en mi proceso de santificación y pueda apartarme del pecado y luchar contra el pecado. Para eso lo leo, porque yo odio el pecado. ¿Por qué odio el pecado? Porque Dios odia el pecado y yo quiero glorificarlo a Él. ¿Estás buscando esa santidad de corazón? O recordando lo que dice Pablo: ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Y eso no es así. El quinto, oro continua y adecuadamente. Vivo en la presencia de Dios. Orad sin cesar, dice Santiago. Lo hago, vivo no es orando todo el tiempo, no. Vivo en actitud de oración, en viviendo como cristiano, viviendo como para glorificar al Señor con todo lo hago. ¿Lo estás haciendo? Oro para que Dios me dé confort y solucione mis problemas, en lugar de que como decían los de la oración aquí, los de la primera iglesia: danos la fortaleza para predicar tu palabra con denuedo. ¿Cómo es mi oración? Dame, tráeme, concédeme, todo para mí. El sexto punto: confieso de manera específica mis pecados a Dios. Es necesario hacer eso.
Confesar de forma específica. ¿Qué se quiere decir con eso? No decirle, Dios mío, Padre del cielo, por favor, perdóname todos mis pecados. Yo sé que tú perdonas mis pecados, perdóname, por favor. No, perdóname porque ayer por la mañana traté mal a mi mujer cuando le dije tal cosa. Y cuando estuve en la oficina, entonces le dije una mentira. Perdóname por eso, específicamente. Si se deja así general, es como nada. ¿Amo a mis hermanos? Otra pregunta. ¿Amo a mis hermanos? ¿Amo a las personas de la iglesia? ¿Las amo? Sí, yo amo. Bueno, ¿y qué has hecho por eso? No, pues nada, es que no hay oportunidad. Pero ¿cómo amó? Dios dio. Tú dices que amas. ¿Qué estás dando? ¿Qué estás dando a tus hermanos? ¿Tiempo? ¿Estás acompañando? ¿Qué estás haciendo? Amo a mis hermanos. Me deleito cuando voy a la iglesia. Disfruto cuando voy a la iglesia. ¿Hoy qué es? Sábado. Entonces solo hasta mañana es que podemos ir a la iglesia. Y cuando llega el domingo, entonces, levantémonos temprano porque tenemos que arreglarnos y ir a la iglesia. Caminar, alistémonos, vamos a ir a la iglesia. ¿Hoy qué es? Hoy es Super Bowl y vamos a ir a la iglesia. Eso allá nos demoramos mucho y después se nos hace tarde para después venir a organizar las cosas del Super Bowl. Eso mejor no. Vayamos el próximo domingo. No estoy hablando de nadie. Si alguien te hace algo, ¿perdonas? Con un verdadero amor. El último. ¿Cumplo con la gran comisión? ¿Disfruto cumplir con la gran comisión? ¿Lo disfruto? Me llena hablar de la palabra de Dios. Me llena hablar del Evangelio. Entonces, de acuerdo con la contestación que cada uno dé a todas estas preguntas, sabrás si estás en decaimiento espiritual. Estos son los síntomas. Ahí sabemos si vamos cuesta abajo o no, de acuerdo a sus síntomas. ¿Sí? Si es así, recordemos la pregunta de Pedro a Ananías, quien no tuvo temor de Dios. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que ahora estés decayendo espiritualmente? ¿Qué está pasando contigo? ¿Dónde está tu temor de Dios? ¿Y dónde está tu amor por Dios? ¿Solo de palabra? Ahora, ¿cuál es la solución a todo esto? Si eso está sucediendo, de pronto está sucediendo, la solución a este problema no es solo tratar de solucionar cada uno de estos síntomas. Porque cuando uno está enfermo y tiene dolor, no es solo echarse una pomadita ahí para que le quite el dolor. De ahí, porque está molestando. No, es ver por qué le está doliendo eso y ir al médico porque es el riñón el que le está doliendo. No es solo ahí por fuera echarse una pomadita y entonces sí voy a ir a la iglesia temprano y entonces ahora sí voy a leer la palabra. Y entonces, eso no es. Porque no debe uno enfocarse solo en los síntomas, sino en la fuente de eso, la raíz de eso. ¿Por qué está sucediendo eso? Debemos recordar, nosotros como cristianos, debemos recordar, tener muy claro que esa misma gracia que nos salvó en ese momento cuando tembló nuestra existencia, esa misma gracia que tuvo Dios en ese momento, la tiene todavía para cada uno de nosotros para hacernos avanzar en nuestra santificación y hacernos aumentar ese gozo de la salvación. Devuélveme, oh Dios, el gozo de mi salvación. Esa misma gracia, ahí está. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Debemos volver a nuestro primer amor.
Así como Dios le dice a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2. Tú lo tienes todo, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cuál es tu primer amor? Dios, Cristo. Tengo contra ti que tú has dejado tu primer amor y lo has llenado con una cantidad de religiosidades y de hacer todo por cualquier otro motivo, menos por agradar a Dios y por avanzar en ese proceso en el que estás de santificación. ¿Qué debemos hacer? Ahora sí voy a perdonar todo lo que dijimos. No solucionemos solo los síntomas. De pronto, es que yo no soy cristiano porque estoy en esa situación. No, simplemente eres un cristiano que está decayendo espiritualmente. Y toca solucionar eso. ¿Cómo? Confía en Dios y arrepiéntete. Arrepiéntete y ve a Dios. Ocúpate de mortificar tu pecado y ven a Dios en arrepentimiento y fe con la esperanza segura de ser perdonado y restaurado. Dios promete restaurar nuestra vida, pero debemos venir a Él en arrepentimiento y fe. Filipenses 1:6. Estar seguros nosotros de Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero para que lo haga, debes venir en arrepentimiento y fe, si estás en ese decaimiento espiritual. Lo mismo que lo que estamos hablando de la iglesia de Éfeso. En el versículo 5 de Apocalipsis 2 lo dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Arrepiéntete. No sigamos justificándonos con la pandemia ni con nada. No culpemos a los demás, no culpemos a... Es que la iglesia, es que el pastor, es que haya esa gente... es que mis hijos, es que mi esposa... Solo hay disculpa para todo. Cuando estés allá frente a Él, Él no te va a decir, no, o Él te va a decir, no me hables de ninguno de ellos, háblame de ti. De ti, es entre tú y yo, nadie más. No te descargues en nadie. Pero sobre todo lo que debemos es recordar que hay perdón en Cristo. Y solo en Él. Si eres cristiano o no, no importa. Si es que me estoy dando cuenta que no lo soy, no piensen en eso. No importa si lo haya sido o no. Es ahoritica. Si ves que no, pues ven a Jesús en arrepentimiento y fe y empieza a ser cristiano. Con una fe verdadera, un arrepentimiento verdadero. Si eres cristiano, hombre, pues ven a Jesús en arrepentimiento y fe para que te restaure. Definitivamente la fórmula es la misma. Vuelve tus ojos a Cristo. Ven a Él en arrepentimiento y fe. Pero no se te olvide, es entender que siempre hay esperanza en Cristo. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, porque tu palabra es perfecta y nos enseña y nos redarguye y nos motiva, Señor, a volver nuestros ojos a ti. Obra en nosotros, Señor. Transfórmanos. Pon en nuestros corazones esa necesidad de arrepentimiento y esa necesidad de venir a ti en arrepentimiento y fe para que podamos glorificarte como hemos querido, pero que no lo hemos hecho. Ponemos en tus manos nuestras vidas y, Señor, pongo en tus manos la vida de esta tu iglesia. En Cristo Jesús.
Amén. Amén.